Las nubes de octubre colgaban pesadamente sobre Zaragoza, derramándose periódicamente en una lluvia fina que tamborealeaba sobre los tejados de las casas y los parabrisas de los automóviles. Teresa Ruiz conducía cuidadosamente el viejo Ford de su marido por las calles conocidas de la ciudad, repasando mentalmente la lista de compras y pensando en cómo llegar rápidamente a casa donde había dejado al pequeño Alejandro de 3 meses con la vecina. A los 32 años, Teresa era una mujer muy atractiva, pero la baja por maternidad para cuidar al recién nacido había dejado su huella. Su cabello castaño, una vez cuidadosamente peinado, ahora la mayoría de las veces lo llevaba recogido en un moño descuidado o una coleta. Bajo sus ojos verdes se marcaban ojeras oscuras por las noches en vela, y su ropa se había vuelto más práctica, vaqueros cómodos y suéteres suaves con los que podía alimentar fácilmente al bebé. La ida al supermercado de hoy había resultado especialmente agotadora. Teresa había cogido apresuradamente todo lo necesario: pañales, leche de fórmula, verduras para la sopa, pan, productos lácteos. En el maletero ya había varias bolsas con productos que había comprado en otra tienda. La lluvia arreciaba, los limpiaparabrisas apenas podían con los regueros de agua que corrían por el parabrisas. Teresa encendió la calefacción, el coche se volvió sofocante, pero al menos hacía calor. La radio sonaba suavemente alguna composición melódica, creando un ambiente acogedor a pesar del tiempo lúgubre del exterior. Deteniéndose en un semáforo, se estiró hacia el bolso que durante el viaje se había deslizado del asiento del pasajero y había caído en algún lugar debajo. Al palpar la correa del bolso entre el asiento y la puerta, rozó accidentalmente algo que crujía. La curiosidad, o tal vez simplemente el deseo de distraerse de la conducción monótona, la hizo inclinarse y sacar ese objeto. Era un trozo de papel arrugado, evidentemente arrancado de una hoja más grande. El papel estaba ligeramente húmedo, aparentemente había estado bajo el asiento durante bastante tiempo. Teresa lo alisó e inmediatamente sintió como algo se le encogía por dentro. La letra. La conocía. Letras infantiles irregulares con esa inclinación característica hacia la izquierda, esa manera especial de hacer la letra A con una cola larga, los rizos familiares en las letras mayúsculas. Nicolás. El hijo de su marido del primer matrimonio, a quien no había visto desde hacía más de un año. Su marido guardaba cuidadosamente en una carpeta especial todas sus obras artísticas en forma de tarjetas firmadas para las fiestas o dibujos infantiles. En el trozo de papel apenas se podían distinguir algunas palabras escritas con letra infantil: no se lo digas a nadie, es nuestro secreto. El resto de la nota había sido cuidadosamente arrancado, como si alguien hubiera querido ocultar deliberadamente el contenido principal, dejando solo estas líneas enigmáticas. La sangre se retiró del rostro de Teresa. Las manos comenzaron a temblarle, sosteniendo entre los dedos este trozo de papel que de repente parecía pesado como una piedra. ¿Qué podía significar esto? ¿Qué secreto podía tener un niño de 10 años? Y lo más importante, ¿cómo había llegado esta nota al coche de Íñigo, si su marido afirmaba que no había visto a su hijo desde hacía más de un año? La luz verde del semáforo la pilló desprevenida. El coche de atrás tocó impaciente el claxon, haciendo que Teresa se sobresaltara y se distrajera de sus pensamientos inquietantes. Arrancó apresuradamente, pero sus pensamientos siguieron girando en torno a la nota encontrada. En su cabeza surgían las más diversas suposiciones, cada una de las cuales parecía más aterradora que la anterior. ¿Tal vez Íñigo se reunía en secreto con su hijo? ¿Pero por qué ocultárselo a ella? Eran familia, debían resolver todas las cuestiones juntos. O tal vez le había pasado algo al niño y había intentado contactar con su padre. Pero entonces, ¿por qué Íñigo no había dicho nada? Al llegar a casa, aparcó en el patio del edificio de 5 plantas donde vivían en un piso de 3 habitaciones en el segundo piso. El edificio había sido construido en los años 70, pero se mantenía en buen estado. Su piso era pequeño pero acogedor, el dormitorio donde estaba la cuna de Alejandro, el salón combinado con la cocina y un trastero diminuto.
Para una familia joven con un bebé era suficiente, aunque Íñigo a menudo hablaba de que estaría bien encontrar algo más grande. Las manos aún le temblaban cuando apagó el motor. La nota, apretada en el puño, parecía quemarle los dedos. En su cabeza bullían pensamientos inquietantes, cada uno de los cuales generaba nuevas preguntas. Conocía la historia del divorcio de su marido con su primera esposa. Conocía sus dolorosos detalles, las acusaciones mutuas, los escándalos que se prolongaron durante meses. Alba, la exesposa de Íñigo, después del divorcio le había prohibido ver a su hijo, a pesar del horario de visitas claramente establecido en la sentencia judicial, cada fin de semana y la mitad de las vacaciones escolares. No respondía a las llamadas telefónicas, inventaba diversas excusas y medio año después del divorcio desapareció completamente, llevándose al niño a la lejana ciudad sureña de Almería, donde pronto se casó con un mecánico local, Antonio Serrano. Íñigo había sufrido mucho por la separación de su hijo. Teresa había visto cómo fruncía el ceño al recibir otra negativa al intentar contactar con Nicolás, cómo se apretaban sus puños por la impotencia ante un sistema judicial que parecía incapaz de proteger los derechos del padre. Pero los últimos meses había parecido más tranquilo, incluso apaciguado, como si se hubiera resignado a la situación y la hubiera aceptado como un hecho. Ahora, sosteniendo esta nota en sus manos, Teresa comenzaba a entender que tal vez su marido le estaba ocultando algo. Y este descubrimiento la asustaba más de lo que estaba dispuesta a admitirse a sí misma. Teresa entró en casa, donde la recibió Olga, la vecina mayor que con gusto la ayudaba a cuidar del bebé cuando necesitaba salir a la tienda o a la farmacia. La despidió después de entregarle un paquete de té y las galletas favoritas de la anciana, por lo que ésta se mostró muy agradecida. Alejandro dormía tranquilamente en su cuna. Íñigo Ruiz regresó a casa alrededor de las 7 de la tarde, como siempre cansado y ligeramente irritado después de un largo día en su pequeña tienda de verduras. A los 34 años parecía mayor de su edad, las constantes dificultades financieras, la competencia feroz con las grandes cadenas de supermercados y los problemas familiares acumulados habían dejado su huella en su apariencia. Su cabello oscuro comenzaba a encanecer notablemente en las sienes, y las arrugas alrededor de sus ojos marrones hablaban de falta crónica de sueño y estrés constante. Su físico, antes atlético, se había vuelto más blando, el trabajo sedentario tras el mostrador y los picoteos nerviosos durante el día hacían lo suyo. Se vestía simple y prácticamente, pantalones oscuros, camisa que por la noche a menudo estaba manchada del trabajo con las verduras, zapatos cómodos. Su tienda Verduras Frescas se encontraba en un local pequeño en la planta baja de un edificio residencial en un barrio periférico. Era un negocio familiar en el pleno sentido de la palabra. Íñigo trabajaba allí prácticamente solo ocasionalmente contrataba a un ayudante para los días especialmente ocupados. El comercio iba bien, pero constantemente requería su presencia. Había que ir temprano por la mañana al mercado mayorista por la mercancía, vigilar su calidad, atender a los clientes, llevar la contabilidad. Últimamente los negocios iban cada vez peor. En el barrio habían abierto 2 grandes supermercados de cadenas que podían ofrecer a los compradores no solo un surtido más amplio, sino también precios más bajos gracias a los grandes volúmenes de compra. Íñigo intentaba competir con la calidad y el trato personalizado a los clientes, pero entendía que era una batalla desigual. ¿Cómo va todo, cariño? Besó a Teresa en la mejilla, dirigiéndose habitualmente hacia la cuna donde dormía el pequeño Alejandro. El bebé respiraba tranquilamente, con sus bracitos diminutos extendidos a los lados. Íñigo miró tiernamente a su hijo. Después de todos los sufrimientos relacionados con la pérdida de Nicolás, el nacimiento de Alejandro había sido para él un verdadero regalo del destino. Había temido no poder amar a este niño tan intensamente como había amado a su primer hijo, pero resultó que el corazón era capaz de albergar amor por ambos hijos por igual. Bien, respondió su esposa, pero en su voz Íñigo percibió cierta tensión. Íñigo, necesito hablar contigo. Algo en su tono le hizo darse la vuelta y mirar atentamente a su esposa.
Teresa estaba sentada a la mesa de la cocina y en sus manos él notó algún papel. Su rostro estaba pálido y sus ojos miraban con una expresión especial, una mezcla de ansiedad, desconcierto y, posiblemente, incluso miedo. ¿Qué ha pasado?, preguntó, sintiendo como todo se le contraía por dentro por el presentimiento de problemas. Teresa le extendió la fatídica nota. Iñigo la tomó, y la primera lectura le hizo palidecer más que a su esposa. «Esto lo encontré en tu coche, bajo el asiento del pasajero», dijo Teresa, observando atentamente la reacción de su marido. «Es la letra de Nicolás, ¿verdad?». El rostro de Iñigo cambió instantáneamente. El color se retiró de sus mejillas, los labios se apretaron en una línea fina. Tomó el trozo de papel con dedos temblorosos, contempló largo rato las letras infantiles irregulares, como esperando que con un examen más atento resultaran ser de otra persona. En sus ojos Teresa vio toda una gama de emociones, miedo, culpa, desesperación y algo más que no podía determinar exactamente. «Teresa, puedo explicarlo», comenzó, pero la voz le temblaba y las palabras le salían con dificultad. «Entonces explícalo», dijo ella firmemente, aunque por dentro también le temblaba todo. «¿Qué secreto es este? ¿Y cómo llegó una nota de tu hijo a nuestro coche si afirmas que no lo has visto desde hace más de un año? Iñigo, somos familia. Debemos confiar el uno en el otro». Iñigo se dejó caer pesadamente en el sofá, enterró el rostro en las palmas. Sus hombros temblaban ligeramente y Teresa entendió que luchaba consigo mismo, tratando de encontrar palabras para la explicación. Durante varios minutos en el piso reinó el silencio, interrumpido solo por el tic-tac medido del reloj de pared y la respiración suave del bebé dormido. «Nicolás se escapó de su madre hace 3 semanas», pronunció finalmente con voz sorda y entrecortada. «Él encontró la manera de contactar conmigo a través de las redes sociales. Creó una cuenta falsa, me escribió un mensaje. Dijo que el nuevo marido de Alba le pega, que está muy mal allí, que quiere vivir con nosotros». Teresa sintió como si la tierra se moviera bajo sus pies. Durante 3 semanas su marido le había ocultado información tan importante. Durante 3 semanas había vivido al lado de una persona que callaba que su hijo de 10 años estaba en algún lugar cerca, necesitaba ayuda y protección. «¿Dónde está ahora?», preguntó, tratando de mantener la calma, aunque por dentro rugía toda una tormenta de emociones. «Con Víctor Romero». «¿Recuerdas a Víctor Romero, mi amigo del colegio? Vive en una casa particular en las afueras de la ciudad, no tiene familia. Accedió a acoger temporalmente al niño mientras yo decidía qué hacer». Víctor Romero. Teresa recordaba a ese hombre delgado con ojos bondadosos y voz suave que había venido varias veces a visitarlos. Soltero de mediana edad, trabajaba como mecánico en una fábrica, siempre le había parecido una persona honesta y confiable. Si Iñigo había confiado a Nicolás a él, significaba que el niño estaba a salvo. «¿Por qué no me dijiste nada?». La voz de Teresa temblaba de dolor e incomprensión. «Somos familia, debemos resolver juntos cuestiones tan importantes». «¿Pensaste que me opondría?». Iñigo alzó hacia ella ojos llenos de dolor. En ellos vio el sufrimiento que había estado ocultando todas estas semanas. «Tenía miedo, Teresa. Acabamos de tener a Alejandro, ya estás agotada, noches sin dormir, cansancio constante. Y encima los problemas con Nicolás, que pueden prolongarse durante meses. No quería disgustarte, cargarte con preocupaciones adicionales». Se levantó del sofá, comenzó a caminar por la habitación, como tratando de encontrar las palabras necesarias. Y además, continuó, sin mirar a su esposa, no estaba seguro de cómo reaccionarías a la aparición de mi hijo del primer matrimonio en nuestras vidas. Tenemos nuestro propio hijo, nuestros planes, nuestros problemas. Temía que dijeras, ya tenemos suficientes preocupaciones. Teresa se levantó y se acercó a su marido. A pesar del dolor y la confusión, entendía sus miedos.
Realmente, la aparición de un niño de 10 años en su familia cambiaría radicalmente toda su vida. Íñigo, dijo suavemente, tomándole las manos, cuéntamelo todo desde el principio. ¿Cómo te contactó? ¿Qué decía exactamente? ¿Qué pasó estas 3 semanas? Esa noche Teresa apenas durmió. Acostada junto a su marido, que se revolvía en la cama no menos que ella, mentalmente volvía al inicio de su relación e intentaba unir toda la historia que le había contado Íñigo. Entonces, al principio de su conocimiento, Íñigo acababa de pasar por un divorcio doloroso y prolongado con Alba. Su matrimonio había durado 9 años, y los primeros 5 habían sido, según él, bastante felices. Alba entonces trabajaba como vendedora en una librería, era una chica alegre y vital con cabello largo y oscuro y ojos risueños. Íñigo recordaba aquellos tiempos como felices. Acababa de empezar su negocio, alquilaba un puesto diminuto en el mercado, vendía verduras que compraba a agricultores de los pueblos cercanos. No había mucho dinero, pero alcanzaba para todo lo necesario. Alba se quedaba en casa con el niño y parecía contenta con su papel de esposa y madre. Los problemas comenzaron más tarde, cuando el negocio de Íñigo empezó a expandirse y las exigencias de Alba comenzaron a crecer. Quería ropa bonita, cosméticos caros, vacaciones en centros turísticos costeros. Íñigo trataba de proporcionar a la familia todo lo necesario, trabajaba de la mañana a la noche, pero sus ingresos crecían más lentamente que los apetitos de su esposa. Pasas más tiempo con esas verduras tuyas que con la familia, gritaba Alba durante una de las numerosas discusiones. Nicolás apenas te ve, y yo estoy sentada en casa como una prisionera. Trabajo para vosotros, para nuestra familia, respondía Íñigo. Para que tengas todo lo que quieres. ¿Todo lo que quiero? Quiero un marido que esté cerca, y que en la tienda trabajen vendedores. Quiero que vayamos de vacaciones como otras familias, que tengamos una vida normal. Los últimos 2 años del matrimonio se convirtieron en una pesadilla continua de reproches mutuos y escándalos. Alba acusaba a su marido de haberse vuelto insensible y de pensar solo en el dinero. Íñigo, por su parte, reprochaba a su esposa el derroche y la falta de voluntad para entender la realidad de su situación financiera. El divorcio fue duro y doloroso. Alba exigía la mitad del negocio, aunque no había tenido ninguna relación con su creación y desarrollo. Su abogado afirmaba que ella, como esposa, tenía derecho a la mitad de todos los bienes adquiridos durante el matrimonio. Íñigo tuvo que pedir un gran préstamo para pagarle la compensación, lo que perjudicó seriamente el estado financiero de sus negocios. Pero lo más doloroso fue la cuestión del hijo. El tribunal determinó el orden de las visitas con el niño, cada fin de semana y la mitad de las vacaciones escolares Nicolás debía pasar con su padre. En el papel todo parecía justo y razonable, pero en la práctica Alba desde el principio saboteó estos encuentros. Tan pronto Nicolás enfermaba repentinamente justo los fines de semana que debía ir con su padre. Tan pronto aparecían asuntos urgentes e impostergables, un viaje a casa de la abuela, el cumpleaños de una prima, un evento importante en el colegio. Tan pronto Alba simplemente no respondía a las llamadas telefónicas y no abría la puerta cuando Íñigo venía a buscar a su hijo. Medio año después del divorcio la situación se volvió completamente insoportable. Alba desapareció completamente, llevándose al niño a la ciudad sureña de Almería, donde vivía su hermana menor Vera. Al principio decía que era temporal, que solo iban a descansar en el sur, a respirar aire fresco. Pero pronto quedó claro que no pensaba volver. Teresa conoció a Íñigo justo en ese periodo difícil, cuando él intentaba a través del tribunal y varias instancias estatales arreglar las relaciones con su hijo. Se conocieron en una cola en una de las instituciones estatales, él trataba de averiguar cómo se podía obligar el cumplimiento de la sentencia judicial sobre las visitas con el niño, y ella tramitaba documentos después de la muerte de su abuela. Íñigo entonces se veía completamente destrozado. Sin dormir, con el rostro dolorosamente delgado, con ropa arrugada,
daba la impresión de una persona al borde de un colapso nervioso. Teresa le tuvo lástima y le ofreció tomar un café en un café cercano. Así comenzó su conocimiento. Ella veía sus sufrimientos, lo apoyaba en todas sus iniciativas, iba con él a los abogados, le ayudaba a redactar solicitudes a varias instancias. Incluso fue con él a Almería cuando finalmente averiguaron la dirección exacta donde vivía Alba con su hijo. Ese encuentro de hace año y medio todavía lo recordaba Teresa como una verdadera pesadilla. Tardaron todo un día en llegar a Almería, primero en tren hasta la capital de la provincia, luego en autobús hasta la pequeña ciudad. Alba para entonces estaba embarazada de su nuevo marido, Antonio Serrano, un hombre tosco con manos callosas de mecánico y mirada fría y hostil. Nicolás, entonces aún de 8 años, se pegaba a la pared y miraba con evidente recelo a su padrastro. El niño estaba delgado y pálido, vestido con ropa usada. Cuando apareció su padre, el rostro del niño se iluminó de alegría, pero no se atrevía a acercarse. «No te atrevas a aparecer por aquí», gritaba Alba, de pie en la puerta de un pequeño piso en la planta baja de un edificio de paneles. «Nicolás ahora tiene un nuevo papá, no necesitamos tus visitas. Solo alteras al niño». «Alba, tengo derecho legal a ver a mi hijo», trataba de explicar Íñigo, sosteniendo en las manos la sentencia judicial. «Este es un documento oficial, estás obligada a cumplirlo». «No estoy obligada a nada», respondía la exesposa. «Vivimos aquí, tenemos nuestra vida, nuestros planes. Y tú apareces aquí de no se sabe dónde y reclamas tus derechos». Antonio Serrano se colocó silenciosamente entre ellos, apretando los puños. Era notablemente más corpulento que Íñigo, y su postura dejaba claro que la conversación podía convertirse en una pelea en cualquier momento. En su rostro se leía una agresión mal disimulada. «Papá», llamó suavemente Nicolás, asomándose por detrás de su madre. «Hola, hijo», Íñigo extendió las manos hacia él, pero Alba empujó bruscamente al niño hacia el interior del piso. «Ve a tu habitación. Y recuerda de una vez por todas, solo tienes un papá, es Antonio», le gritó. «Pero mamá», trató de objetar el niño. «Nada de peros. A la habitación». Desde entonces todos los intentos de Íñigo de contactar con su hijo terminaron en completo fracaso. Alba cambió el número de teléfono, y cuando él trataba de escribir cartas a la dirección anterior, volvían con la nota destinatario ausente. Las solicitudes a los órganos locales de tutela tampoco dieron resultado, formalmente el niño estaba alimentado, vestido y asistía al colegio, no había motivos para intervenir. Ahora, acostada en la cama y repasando en la memoria toda esta historia, Teresa entendía que su marido todos estos meses había vivido con un dolor que ocultaba cuidadosamente de ella. Y el niño, aparentemente, también sufría, si se había decidido a dar un paso tan desesperado como escaparse de casa. Al día siguiente Teresa insistió en ir a casa de Víctor Romero para ver a Nicolás con sus propios ojos. Íñigo no se resistió y accedió con alivio. «Tal vez mejor voy yo solo primero, preparo al niño», sugería durante el desayuno. «Puede desconcertarse al verte. Al fin y al cabo ha pasado tanto tiempo». «Íñigo, él es parte de nuestra familia», respondió firmemente Teresa, alimentando al pequeño Alejandro con leche de fórmula. «Si queremos ayudarle, debo entender completamente la situación. Y además, tal vez logre hablar con él. A veces los niños se abren más fácilmente con las mujeres». La casa de Víctor Romero se encontraba en un barrio de casas particulares en las afueras de Zaragoza, en una zona que los ciudadanos llamaban el pueblo. Aquí había casitas con jardincitos, huertos y construcciones auxiliares. Las calles estaban asfaltadas, pero no había aceras, la gente caminaba directamente por los márgenes y los coches circulaban despacio y con cuidado. La casita de Romero se veía acogedora y cuidada.
Una construcción pequeña de tiempos pasados, los arbustos del jardín estaban cuidadosamente podados, y en el patio había un cenador donde estaba una mesa de madera casera con bancos. Se veía que el hombre soltero mantenía su vivienda en orden y cuidaba la casa con amor. Víctor los recibió en el porche, antes de que lograran llamar. Aparentemente había estado observando desde la ventana su llegada. Se veía igual que Teresa lo recordaba, un hombre delgado de mediana edad con ojos bondadosos grises y cabello prematuramente canoso. Vestía sencillamente, pantalones oscuros, camisa de cuadros, zapatillas de casa. «Pasen», dijo en voz baja, invitándolos a entrar. «Nicolás está en el jardín, jugando con un gatito. Le dije que vendría papá, pero no le dije que vendrían juntos. No sabía cómo reaccionaría». Por dentro la casa resultó aún más acogedora que por fuera. Un pequeño recibidor, salón con televisor y una cómoda antigua, cocina con cocina de gas y una mesa grande. Todo limpio, ordenado, pero sin toques femeninos, la vivienda puramente masculina de un soltero. «¿Cómo se siente?», preguntó Íñigo mientras atravesaban la casa hacia el patio trasero. «Al principio estaba muy asustado», respondió Romero. «Los primeros días casi no hablaba, solo comía y dormía. Luego gradualmente comenzó a abrirse. Contó un poco sobre lo que le pasaba. Lo que había allí, sacudió la cabeza. Menos mal que el niño se decidió a escapar». Salieron al pequeño patio trasero, donde bajo un manzano efectivamente estaba sentado un niño dando leche de un platito a un gatito rojizo. En el año y medio transcurrido desde su último encuentro, Nicolás había crecido notablemente, pero seguía siendo delgado y de alguna manera frágil. Su cabello oscuro, heredado del padre, necesitaba un corte y caía desordenadamente sobre la frente. La ropa era evidentemente no de su talla, vaqueros anchos doblados en los bajos y una camiseta gris estirada que colgaba de sus hombros delgados como en una percha. Pero lo más importante era la expresión del rostro. Era el rostro de un niño que había tenido que madurar demasiado pronto, que había visto demasiadas cosas malas. «¿Nicolás?», llamó Íñigo, tratando de que la voz sonara tranquila y cariñosa. El niño levantó la cabeza, y Teresa vio en sus grandes ojos oscuros una mezcla de alegría, miedo y alguna esperanza cautelosa. Eran los ojos de un niño que teme creer que todo puede cambiar para mejor. «Papá». Saltó en pie, volcando el platito con leche, y corrió hacia su padre. El gatito se escabulló asustado a un lado, y Nicolás abrazó a Íñigo por la cintura y se apretó fuertemente contra él, como temiendo que su padre pudiera desaparecer de nuevo. Íñigo acarició a su hijo en la cabeza, y Teresa notó cómo le temblaban las manos, cómo se contraía su rostro por las emociones contenidas. «Todo está bien, hijo», decía en voz baja. «Todo va a estar bien. Papá está aquí, papá no va a ir a ninguna parte». Nicolás levantó la cabeza y solo entonces notó a Teresa. Se habían visto antes, pero entonces él era muy pequeño, y ahora la miraba con curiosidad y cierto recelo. «Hola, Nicolás», dijo suavemente, poniéndose en cuclillas para estar a su nivel. «¿Me recuerdas?». «Sí», respondió el niño en voz baja, sin soltar a su padre. ¿Usted es ahora mi madrastra?». En esta simple pregunta había tanta esperanza y al mismo tiempo miedo de recibir una negativa que a Teresa se le encogió el corazón. Entendió que este niño necesitaba mucho una familia, amor, sensación de protección. «Si quieres», sonrió, extendiendo la mano. «¿Cómo te gusta más llamarme?». Nicolás pensó unos segundos. «¿Puedo simplemente Teresa? Mientras me acostumbro». «Por supuesto que puedes». «Y este es tu hermanito Alejandro», mostró la sillita portabebés donde dormía el bebé. «Aún es muy pequeño, pero ya sonríe cuando ve caras conocidas». Los ojos del niño se iluminaron de interés. «¿De verdad? ¿Puedo mirarlo?». «Por supuesto». Romero invitó a todos a la casa. Tomando té,
Nicolás gradualmente se relajó y comenzó a contar sobre su vida en Almería. La historia que relató hizo que Teresa se estremeciera de horror y al mismo tiempo admirara el valor de este pequeño ser humano. Antonio es malo, decía Nicolás, bajando los ojos y desmigajando maquinalmente una galleta en pedacitos. Grita todo el tiempo. Grita a mamá, me grita a mí. Y cuando mamá se va a la tienda o al médico con la pequeña Catalina, él me pega. Íñigo apretó los puños tan fuerte que los nudillos se pusieron blancos, pero trataba de hablar calmadamente. ¿Cómo te pega, hijo? Cuéntalo, no te avergüences. Con el cinturón, respondió el niño en voz baja. En la espalda, en los brazos. Y dice palabras muy feas mientras lo hace. Dice que no soy su hijo y que no me puede soportar. Y también dice que si se lo cuento a alguien, será peor. Que a mamá también le tocará. Nicolás se remangó la camiseta, mostrando moratones en el antebrazo. Teresa se tapó la boca con la mano, conteniendo una exclamación de horror. Los moratones eran evidentemente de golpes, manchas violeta oscuro y amarillo verdoso de diferente grado de frescor, que testimoniaban elocuentemente que los golpes no habían sido únicos, sino regulares. ¿Y mamá lo sabe?, preguntó rápidamente Íñigo. Nicolás se encogió de hombros. No sé. Tal vez lo sabe, pero calla. Le tiene miedo. Cuando bebe cerveza, se pone aún más malo. Y a ella también le grita. Y cuando nació Catalina, mi hermanita pequeña, mamá solo se ocupa de ella. Dice que la bebé está enferma y necesita mucha atención. Cuéntanos cómo decidiste escaparte, pidió Teresa. Es un acto muy valiente. Nicolás se animó un poco, aparentemente la historia de la fuga era su pequeña victoria personal, algo de lo que podía estar orgulloso. Me preparé durante mucho tiempo, contaba, y en su voz aparecieron por primera vez notas de emoción infantil. Ahorraba dinero que mamá a veces me daba para los desayunos en el colegio. No compraba bollos, sino pan en la tienda, que es más barato. Y también trabajaba después del colegio, limpiaba cristales de coches en la carretera. Y luego encontré en internet la cuenta de papá, le escribí un mensaje en la red social. ¿Cómo la encontraste?, se sorprendió Íñigo. Busqué en internet. Escribía diferentes variantes, Íñigo Ruiz Zaragoza, tienda de verduras Zaragoza. Encontré la publicidad de vuestra tienda y allí había un enlace a las redes sociales. Teresa se quedó asombrada por el ingenio de un niño de 10 años. Para encontrar a su padre había mostrado tal inventiva que no cualquier adulto habría sido capaz. Papá dijo que vendría por mí, pero no podía esperar más, continuó Nicolás. Antonio ese día estaba especialmente malo. Dijo que cuando mamá se fuera con Catalina al médico, me iba a dar una lección por haber roto su jarra de cerveza favorita. ¿Y simplemente te fuiste de casa?, preguntó Romero. Sí. Le dije a mamá que iba al colegio, cogí la mochila y me fui a la estación de autobuses. El billete a Zaragoza costaba casi todo mi dinero. Viajé 2 días, en Madrid había que hacer transbordo. Allí tuve que pasar la noche en la estación, daba miedo. El niño hablaba de esto tan naturalmente, como si se tratara de un paseo por el parque y no de la fuga de un niño de 10 años a través de medio país. Pero Teresa veía que detrás de esta calma se escondía un enorme trauma infantil. Nicolás, tú escribiste algunas notas, comenzó Teresa, recordando el trozo de papel encontrado en el coche. El niño se sonrojó y bajó los ojos. Antonio me obligaba a escribir diferentes notas, dijo casi inaudiblemente. Decía que si le contaba a alguien sobre cómo me castigaba, enseñaría esas notas a mamá y a todos los demás. Diría que yo me lo inventaba todo, que quería que se pelearan. ¿Qué había escrito en ellas?, preguntó suavemente Teresa. Cosas diferentes, la voz del niño temblaba por los recuerdos. Que me pegaba a mí mismo, que me gustaba que me hicieran daño, que hacía cosas malas a propósito para que me castigaran.
No quería escribir eso, pero dijo que si no lo hacía, no solo me pegaría a mí, sino también a mamá. Íñigo se levantó bruscamente de la mesa y se acercó a la ventana, tratando de ocultar la ira que hervía en él. Teresa veía cómo se tensaban sus hombros, cómo se apretaban los puños. Víctor Romero también parecía conmocionado. Aparentemente el niño no le había contado todos los detalles. Nicolás, dijo Teresa, acercándose al niño y abrazándolo cuidadosamente por los hombros, tú no vas a volver allí. Ya pensaremos algo. Te quedarás con nosotros. ¿De verdad? En la voz del niño sonaba tal esperanza que se le encogió el corazón. De verdad. Somos familia, y la familia debe cuidarse mutuamente. Esa noche, cuando el pequeño Alejandro dormía tranquilamente y fuera había oscurecido, los esposos Ruiz organizaron un serio consejo de familia. Íñigo caminaba por el pequeño salón, incapaz de contener la agitación, y Teresa estaba sentada en el sofá, reflexionando sobre todo lo escuchado y tratando de encontrar la mejor salida de la situación. No podemos simplemente llevárnoslo a casa y vivir como si nada hubiera pasado, decía, tratando de pensar prácticamente a pesar de las emociones. Formalmente esto se consideraría secuestro de un menor. Alba probablemente ya se habrá dado cuenta de su ausencia y puede dirigirse a la policía en cualquier momento. Y entonces nos será mucho más difícil demostrar algo. Pero no podemos dejarlo con ese sádico. Explotó Íñigo, volviéndose bruscamente hacia su esposa. ¿Viste esos moratones? ¿Escuchaste lo que contaba? Ese serrano puede lisiar al niño. Lo vi. Y precisamente por eso debemos actuar no emocionalmente, sino racionalmente. Hay que dirigirse al tribunal, presentar una demanda por cambio de lugar de residencia del menor. Tenemos bases serias, testimonios de golpes, declaraciones del propio Nicolás. Íñigo se detuvo en medio de la habitación, miró a su esposa con sorpresa y, posiblemente, cierta admiración. ¿Tú realmente estás dispuesta a actuar? Preguntó, como si aún no pudiera creer lo que escuchaba. ¿Dudabas? Teresa se levantó del sofá, se acercó a su marido. Íñigo, es tu hijo. Tu sangre. Y si está mal, si necesita protección, estamos obligados a ayudar. Sí, será difícil, tenemos un bebé pequeño, dificultades financieras, un piso pequeño. Habrá que cambiar todo el modo de vida, buscar colegio para Nicolás, resolver un montón de cuestiones cotidianas. Pero nos las arreglaremos. Lágrimas asomaron a los ojos de Íñigo. Abrazó a su esposa, la apretó contra sí tan fuerte que ella sintió como latía su corazón. Tenía tanto miedo de tu reacción, admitió. Pensé que dirías que ya tenemos suficientes problemas. Que no necesitamos complicaciones adicionales. Realmente tenemos suficientes problemas, se rió Teresa entre lágrimas. Pero eso no significa que debamos apartarnos de quienes necesitan nuestra ayuda. Especialmente si es un niño. Especialmente si es tu hijo. Estuvieron mucho tiempo abrazados, cada uno pensando en las dificultades que se avecinaban y al mismo tiempo sintiendo que tomaban la decisión correcta. Mañana mismo iremos al abogado, dijo finalmente Teresa. Hay que averiguar qué posibilidades tenemos, cómo es mejor formalizar la tutela sobre Nicolás. ¿Y si Alba se opone? ¿Y si se lo lleva por la fuerza? Entonces lucharemos. Tenemos pruebas del trato cruel al niño. El tribunal debe ponerse de nuestro lado. Al día siguiente fueron al abogado que había recomendado Romero. Marina Delgado resultó ser una mujer de mediana edad con corte de pelo corto, vestida con un traje de negocios estricto y gafas con montura fina. Su pequeña oficina se encontraba en el centro de la ciudad y por el ambiente se veía que los negocios le iban bien. Después de escuchar su historia y examinar atentamente las fotografías de los moratones en el cuerpo de Nicolás que había hecho Romero, sacudió la cabeza. El caso realmente es complicado, dijo, apartando los documentos. Por un lado, tenemos signos evidentes de trato cruel al menor.
Por otro lado, formalmente el niño se escapó de su madre sin ninguna base oficial. Sus declaraciones sobre los golpes habrá que confirmarlas con reconocimiento médico y testimonios de testigos independientes. Tenemos fotografías de los moratones, dijo Íñigo. Eso no es suficiente. Se necesitan certificados de médicos que oficialmente constaten el carácter y origen de las lesiones corporales. Y es deseable encontrar personas que puedan confirmar el hecho del trato cruel al niño en la familia del padrastro. ¿Vecinos? ¿Profesores del colegio? Supuso Teresa. Posiblemente. Pero lo principal es actuar muy rápidamente. Si la madre presenta una denuncia por búsqueda del menor, la situación se complicará significativamente. Entonces tendremos que demostrar no solo el hecho del trato cruel, sino también justificar que ocultamos el paradero del menor. ¿Cuánto tiempo tenemos? Es difícil decirlo. Si la madre hasta ahora no se ha dirigido a la policía, significa que o bien no busca muy activamente al hijo o espera que vuelva por su cuenta. Pero tarde o temprano dará la alarma. Yo diría que máximo una semana. La abogada les explicó todo el procedimiento de presentación de la demanda por cambio de lugar de residencia del menor. Había que reunir un paquete de documentos, encontrar testigos, realizar un reconocimiento médico de Nicolás, preparar caracterizaciones del padre y la nueva familia. Y otro punto importante, añadió Delgado. Habrá que obtener una conclusión de los órganos de tutela de que en vuestra familia se han creado condiciones adecuadas para la educación del menor. Comprobarán las condiciones de vivienda, la situación financiera, hablarán con los vecinos. Saliendo de la oficina del abogado, Íñigo se veía abatido. Hay que hacer tantas cosas, dijo. ¿Y si no llegamos a tiempo? ¿Y si algo sale mal? Llegaremos, respondió firmemente Teresa. La verdad está de nuestro lado. Y lucharemos por Nicolás hasta el final. Los días siguientes transcurrieron en una actividad febril. Íñigo contrató a un conocido como ayudante en la tienda y Teresa pidió ayuda a la vecina y organizó el cuidado del pequeño Alejandro para poder ocuparse de los asuntos de Nicolás. Lo primero que hicieron fue acudir al médico para el reconocimiento oficial de las lesiones corporales del niño. El doctor Rueda, experto forense con muchos años de experiencia, trató al niño con gran comprensión y profesionalidad. Nicolás, necesito examinar tus moratones para hacer un informe oficial, explicó suavemente el médico. Esto ayudará a tu papá en el juicio. No te voy a hacer daño, solo voy a mirar y tomar fotografías. No tengas miedo, ¿vale? Los resultados de la pericia resultaron aún más terribles de lo que esperaban los adultos. Además de los moratones frescos, en el cuerpo del niño se encontraron cicatrices y marcas antiguas, características de múltiples golpes con cinturón u otros objetos. Varias cicatrices especialmente profundas en la espalda indicaban que los golpes no solo habían sido regulares, sino extremadamente crueles. Estas lesiones de ninguna manera pueden ser resultado de caídas accidentales o traumas infantiles normales, concluyó el doctor Rueda. El cuadro es absolutamente característico de violencia física sistemática sobre el menor. Además, algunas cicatrices son bastante antiguas, tienen varios meses, o incluso más. El informe médico se convirtió en la prueba clave del caso. Ahora había que encontrar personas que pudieran confirmar con sus testimonios el hecho del trato cruel hacia Nicolás en la familia de los Serrano. Íñigo comenzó a llamar a todos los que podía recordar en Almería. El primero en responder fue Óscar Blanco, un pariente lejano por línea materna que trabajaba como conductor de autobús en esa ciudad y había visto varias veces a la familia de Alba. Sí, recuerdo a ese Serrano, decía Óscar por teléfono. Un tipo desagradable, eso seguro. Tosco, agresivo. Una vez lo vi arrastrando al niño por el pescuezo por el patio de su casa. Los vecinos se asomaban a las ventanas, pero nadie se atrevía a intervenir. ¿Podrías dar testimonio oficial en el juicio si fuera necesario? Preguntó Íñigo. Podría, por supuesto.
Los niños dan lástima, no se les debe pegar. Ese Serrano es de armas tomar, bebe regularmente, tiene conflictos con los vecinos. En el taller mecánico donde trabaja, todos le tienen miedo. Dicen que tiene mal carácter. Más valiosos resultaron los testimonios de la tutora de clase de Nicolás, Elena Jiménez. Íñigo logró contactar con ella a través del colegio donde estudiaba el niño. Ah, Nicolás Ruiz, respondió inmediatamente la profesora cuando se presentó. ¿Dónde está, por cierto? Ya lleva una semana sin aparecer en clase. Su madre dice que está enfermo, pero no trae ningún justificante médico. Elena, necesito hablar mucho con usted. Se trata de la seguridad de mi hijo. Por supuesto, la escucho. Aunque la conversación será larga, tengo mucho que decir sobre su niño. El relato de la profesora superó todas las expectativas. Resultó que ya hacía tiempo que sospechaba que algo no iba bien en la familia de Nicolás. El niño a menudo venía al colegio con moratones, contaba Elena. Cuando le preguntaba qué había pasado, siempre decía lo mismo: se cayó, se golpeó, tropezó. Pero los moratones eran sospechosos, en los brazos, en la espalda, a veces en la cara. No como los que salen de las caídas normales de los niños. ¿Y no se dirigió a los servicios de protección de menores? Lo intenté varias veces. Pero cuando venía la inspección a la familia, todo parecía externamente normal. La madre explicaba muy convincentemente que el niño era torpe, se caía a menudo, que tenía ese carácter, activo, inquieto. Y el padrastro en las reuniones de padres se comportaba bastante decentemente, incluso cariñoso. Externamente la familia daba la impresión de ser normal. ¿Pero usted siguió sospechando? Por supuesto. No solo por los moratones, sino que además el comportamiento del niño cambió. Se volvió retraído, asustadizo. Antes era un niño activo, y luego empezó a apartarse bruscamente de los movimientos repentinos, se sobresaltaba con los ruidos fuertes. Una vez lo encontré llorando en el baño del colegio. Cuando le pregunté qué pasaba, dijo: tengo miedo de ir a casa. Papá Antonio está muy enfadado hoy. Elena, ¿podría dar testimonio escrito para el juicio? Por supuesto, sin problema. Ya hacía tiempo que me preocupaba el destino de este niño. Por cierto, hay otro detalle: cuando desapareció, la madre no lo comunicó inmediatamente al colegio. Pasaron casi 4 días antes de que llamara y dijera que el niño estaba enfermo. Y cuando pregunté qué le había pasado, respondió muy vagamente que se había ido con parientes a recuperar la salud. Esta era información importante. Resultaba que Alba no había buscado a su hijo tan activamente como se podía esperar de una madre preocupada. Otra testigo que accedió a ser fue la vecina de Alba, una mujer mayor llamada Esperanza Torres. Vivía en el piso de arriba y a menudo oía gritos y llanto que llegaban del piso de los Serrano. Ese hombre gritaba constantemente, contaba por teléfono. Gritaba a la mujer y al niño. Yo a través del techo lo oía todo. Ya fuera que llegara borracho o que simplemente tuviera ese carácter tan malo. Y el niño lloraba a menudo. A veces lloraba tan lastimosamente que se me partía el corazón. Varias veces quise intervenir, pero mi marido no me dejaba, decía que no era asunto nuestro, que no nos metiéramos en familias ajenas. Esperanza, ¿escuchaba cómo exactamente le gritaba al niño? ¿Y cómo no lo iba a escuchar? Lo insultaba con diferentes palabras, lo amenazaba. Decía: tú no eres mi hijo, y no te voy a aguantar. O, como vuelvas a hacer eso, te va a caer buena. Y luego a menudo se oían sonidos de golpes y llanto infantil. ¿Podría confirmar esto oficialmente, en el juicio? Puedo, por supuesto. Me da lástima el niño. Menos mal que se escapó de semejante padre. Con cada nuevo testigo el cuadro se volvía más claro. En la familia de los Serrano se estaba cometiendo una verdadera atrocidad, y Nicolás había sufrido durante mucho tiempo en soledad, sin poder quejarse a nadie. Mientras tanto,
Teresa se ocupó de organizar la vida cotidiana para la futura convivencia con Nicolás. Había que resolver la cuestión del lugar para dormir. En su piso de 2 habitaciones no había mucho espacio libre. Tuvo que mover los muebles del salón para poner un sofá-cama para el niño. También comenzó a estudiar los colegios de su barrio para determinar dónde sería mejor matricular a Nicolás. Quería encontrar un lugar donde trataran al niño con comprensión, teniendo en cuenta su situación difícil. Pero entonces ocurrió lo que todos temían más. Una semana después del inicio de su actividad intensa para recoger pruebas, a Íñigo le llamó un número desconocido con prefijo del sur. «Diga», respondió, sin sospechar nada malo. «Devuélveme a mi hijo inmediatamente», gritó una voz femenina en el teléfono, e Íñigo reconoció inmediatamente a su exesposa. «Sé que Nicolás está contigo. Si no me lo devuelves en 24 horas, llamaré a la policía». El corazón de Íñigo se hundió. Así que Alba finalmente se había dado cuenta de la falta de su hijo y había comenzado a buscarlo. «Alba, necesitamos hablar tranquilamente», trató de controlar la situación. «Ven a Zaragoza, discutimos todo como personas civilizadas. Nicolás nos contó lo que pasaba en vuestra familia. No voy a discutir nada». La voz de la exesposa sonaba histérica. «Nicolás es mi hijo, y solo yo decido dónde debe vivir y cómo educarse. No tienes derecho a esconderlo de su madre». «¿Y quién le hizo esos moratones?», preguntó Íñigo directamente. «¿Tu nuevo marido?». Se hizo una pausa. Luego Alba habló más bajo, pero la voz se volvió aún más maliciosa. «Nicolás miente. Siempre fue un fantasioso e inventor. Antonio no lo tocó ni con un dedo. Y si hay algunos moratones, es por su propia torpeza. Tenemos informes médicos, Alba. Y testigos que vieron cómo Serrano maltrataba al niño. Entonces nos veremos en el juzgado». Le gritó y colgó. Íñigo bajó el teléfono y miró resignado a su esposa, que había estado cerca todo el tiempo y había escuchado toda la conversación. «Lo sabe», dijo. «Ahora va a actuar. Posiblemente mañana mismo aparezca aquí la policía. Entonces tenemos que acelerar todos los procedimientos», dijo resueltamente Teresa. «Mañana mismo presentamos la demanda en el juzgado. Y hay que advertir a Romero para que esté preparado para la visita de la policía». Esa misma noche fueron a casa de Víctor para contarle sobre la llamada de Alba y prepararlo para posibles problemas. «No se preocupen», dijo tranquilamente Romero. «Si viene la policía, diré la verdad. Que el niño llegó a mí golpeado y asustado, que no podía dejar a un niño en la calle. Y que después se arregle en los tribunales». Nicolás, que había escuchado su conversación desde la habitación contigua, salió donde los adultos. Su rostro estaba pálido, en sus grandes ojos se leía el miedo. «Papá, ¿me van a llevar de vuelta con Antonio?», preguntó con voz temblorosa. «No, hijo», respondió firmemente Íñigo, abrazando a su hijo. «No lo vamos a permitir. Vamos a luchar por ti. ¿Y si la policía dice que tengo que volver? Entonces iremos al juzgado y le contaremos al juez la verdad sobre lo que te pasaba. Tenemos pruebas». «Nicolás», añadió Teresa, «recuerda lo principal, ya no estás solo. Tienes una familia que te va a proteger. Pase lo que pase, no te vamos a abandonar». 2 semanas después comenzó el juicio por la demanda de Íñigo Ruiz sobre el cambio de lugar de residencia de su hijo menor de edad. Durante ese tiempo ocurrieron varios acontecimientos importantes. En primer lugar, como se esperaba, Alba presentó denuncia a la policía por búsqueda de su hijo. Los policías efectivamente fueron a casa de Romero, pero al conocer las circunstancias del caso y ver los certificados médicos sobre los golpes al niño, no tomaron medidas activas. Solo registraron la localización de Nicolás y transmitieron la información a las autoridades. En segundo lugar,
Los representantes de los servicios de protección de menores realizaron una inspección de las condiciones de vivienda de la familia Ruiz y dieron un informe positivo sobre la posibilidad de educar al niño en su familia. En tercer lugar, Alba efectivamente vino a Zaragoza, pero no sola, con ella estaba Antonio Serrano y su hija común Catalina, que aún era un bebé. La sesión judicial se celebró en el edificio del juzgado de distrito, en una sala pequeña del segundo piso. El juez Herrera, hombre mayor con barba gris y ojos atentos, dejó claro inmediatamente que se tomaba el caso con toda seriedad. En la sala estaban presentes ambas partes con sus abogados, representantes de los servicios de protección de menores, testigos e incluso el propio Nicolás. El tribunal consideró necesario escuchar la opinión del niño, teniendo en cuenta su edad. Alba se veía cansada y nerviosa. En el año y medio transcurrido había cambiado notablemente, había adelgazado, envejecido, en sus ojos se leía cierta desesperación. Vestía simple y modestamente, tenía en brazos a la pequeña Catalina, que de vez en cuando lloraba bajito. Antonio Serrano se veía exactamente como se lo había imaginado Teresa, un hombre corpulento de unos 35 años con rostro tosco, manos callosas y mirada pesada y hostil. Vestía su único traje, aparentemente, que le quedaba torpemente. Se comportaba desafiante, constantemente susurraba algo a su abogado, lanzaba miradas maliciosas hacia Íñigo y Teresa. La primera en tomar la palabra fue Alba. Hablaba entrecortadamente, a menudo se confundía, evidentemente estaba muy nerviosa. Nicolás siempre fue un niño difícil, comenzó, meciendo en brazos a su hija pequeña. Constantemente inventa cosas, fantasea, cuenta mentiras. Nunca pudo aceptar que yo tuviera un nuevo marido. Antonio nunca lo tocó ni con un dedo, es una persona buena, ama a los niños. Entonces explica al tribunal el origen de los numerosos moratones y cicatrices en el cuerpo del menor, pidió el abogado de Íñigo, mostrando los certificados médicos. Es torpe, se cae a menudo, se pelea en el colegio con otros niños, respondió Alba, pero su voz sonaba insegura. Y además, puede hacerse daño a sí mismo para llamar la atención. Es un niño muy astuto. ¿Afirma usted que un niño de 10 años se daba golpes a sí mismo con un cinturón en la espalda? Aclaró el abogado. Yo, no sé. Tal vez se cayó en algún sitio, se enganchó con algo. Antonio Serrano hablaba poco y de mala gana, principalmente limitándose a confirmar las palabras de su esposa. Pero Teresa veía cómo apretaba los puños con cada pregunta sobre los golpes, cómo se le contraía un músculo en la mejilla, con qué malicia miraba a Nicolás. Educo al niño como a mi propio hijo, murmuró en respuesta a una pregunta directa. A veces hay que regañarlo si hace algo mal. Pero pegarle, nunca pasó nada así. ¿Y las notas que obligaba al niño a escribir? Preguntó el abogado. ¿Qué notas? No pasó nada de eso. El momento decisivo fueron los testimonios de la profesora Elena Jiménez, que vino desde Almería especialmente para participar en el juicio. Habló calmada y convincentemente, aportando hechos y fechas concretas. Nicolás a menudo venía al colegio abatido, asustado, con diversas lesiones corporales, contaba. A menudo anoté casos en que notaba moratones o comportamiento extraño del niño. En el último año hubo muchos. Una vez encontré a Nicolás llorando en el baño del colegio, continuó la profesora. Cuando le pregunté qué pasaba, dijo, tengo miedo de ir a casa. Papá Antonio está especialmente enfadado hoy, prometió darme una lección. Esto fue 2 semanas antes de su desaparición. ¿Pero por qué no se dirigió antes a los servicios de protección de menores? Preguntó el abogado de Alba, tratando de poner en duda el testimonio de la profesora. Me dirigí en repetidas ocasiones. Pero cuando venía la inspección a la familia, todo parecía externamente normal. Antonio Serrano sabía fingir bien ser un padre cariñoso en presencia de extraños. Los testimonios de la vecina Esperanza Torres también causaron fuerte impresión en el tribunal.
La mujer mayor contó que regularmente oía gritos, insultos y llanto infantil que llegaban del piso de los Serrano. Este hombre gritaba constantemente tanto a la esposa como al niño, decía. Yo a través del techo lo oía todo. A menudo se oían sonidos de golpes y luego largo llanto infantil. Varias veces quise llamar a la policía, pero mi marido me disuadía, decía que no era asunto nuestro. Pero el momento más duro y al mismo tiempo decisivo fueron los testimonios del propio Nicolás. El niño estaba muy nervioso, varias veces se puso a llorar, pero al final logró contar toda la verdad sobre su vida en casa del padrastro. El juez Herrera mostró mucha paciencia y delicadeza al hacer preguntas al niño. Hablaba con voz suave y tranquila, tratando de no asustar más al niño. Nicolás, cuéntale al tribunal cómo te trataba Antonio Serrano, pidió el juez. Decía que yo no era su hijo y que no me podía soportar, respondió el niño con voz temblorosa. Me pegaba con el cinturón cuando mamá se iba a algún sitio. Y me obligaba a escribir notas de que yo mismo me hacía daño. Decía que si se lo contaba a alguien, a mamá también le tocaría. ¿Y mamá sabía que te pegaban? No sé. Tal vez se daba cuenta, pero no decía nada. Le tenía miedo. Cuando bebía, a ella también le gritaba. ¿Por qué decidiste escaparte precisamente entonces? Dijo que cuando mamá se fuera con la pequeña Catalina al médico, me iba a dar una buena lección por haber roto su taza. Me asusté mucho y decidí escapar donde papá. Durante el testimonio del niño, Antonio Serrano varias veces trató de decir algo, pero el juez cada vez lo llamaba al orden. Alba estaba sentada con la cabeza baja y por sus mejillas corrían lágrimas. Después de escuchar a todos los testigos y estudiar los informes médicos, el juez declaró un receso para tomar la decisión. La espera duró casi una hora, la hora más larga en la vida de la familia Ruiz. Finalmente el juez Herrera volvió a la sala y dio a conocer la decisión. Teniendo en cuenta las pruebas irrefutables presentadas al Tribunal de Violencia Física y Psicológica Sistemática sobre el menor Nicolás Ruiz en la familia de la demandada, y también considerando el deseo del propio niño de vivir con su padre, el tribunal admite la demanda de Íñigo Ruiz sobre el cambio de lugar de residencia de su hijo. Nicolás Ruiz residirá permanentemente con su padre en la dirección, ciudad de Zaragoza. Alba se echó a llorar, apretando contra sí a la pequeña Catalina. Antonio Serrano callaba sombríamente, pero por su rostro se veía que apenas contenía la ira. Y Nicolás, sentado entre Íñigo y Teresa, por primera vez en mucho tiempo sonrió, tímida y cautelosamente, pero era una verdadera sonrisa infantil. Las primeras semanas de vida en común después del juicio resultaron difíciles para todos. Nicolás, a pesar de la alegría por poder vivir con su padre, se adaptaba con dificultad al nuevo ambiente. El niño, acostumbrado a la tensión y el miedo constantes, no podía creer de inmediato que ahora estaba a salvo. Se sobresaltaba con cualquier ruido fuerte, el golpe de una puerta, una voz alta, el sonido de un objeto que caía. Tenía miedo de quedarse solo en la habitación, constantemente pedía permiso para las cosas más simples, beber agua, ver la televisión, ir al baño. Por las noches lo atormentaban pesadillas y despertaba gritando, después de lo cual tardaba mucho en volver a dormirse. Teresa mostró paciencia y comprensión asombrosas. Leía literatura especializada en psicología infantil, consultaba con especialistas, estudiaba información sobre cómo ayudar a un niño que había sufrido violencia doméstica. Nicolás, estás a salvo, le decía pacientemente cada vez que el niño despertaba de una pesadilla nocturna. Nadie te va a hacer daño aquí. Antonio está lejos, no puede llegar hasta ti. Te queremos y te protegeremos. Gradualmente, muy lentamente, el niño comenzó a confiar en la nueva familia. Especialmente le alegraba la presencia de su hermanito pequeño. Alejandro, que ya tenía 5 meses, era un bebé alegre y vital. Balbuceaba contento al ver a Nicolás, le tendía las manitas, sonreía. «Papá, ¿Alejandro me reconoce?». Se emocionaba Nicolás, observando la reacción del bebé.
¿Sabe que soy su hermano mayor? Por supuesto que lo sabe, hijo. Los niños sienten muy bien quien los quiere. Nicolás estaba dispuesto a jugar horas con el bebé, enseñarle juguetes, cantarle canciones infantiles que recordaba de su propia primera infancia. Alejandro le respondía con total confianza y alegría. Íñigo también cambió después del regreso de su hijo. La felicidad de que Nicolás finalmente estuviera cerca y a salvo le dio nuevas fuerzas. Se volvió más enérgico, comenzó a hacer planes para el futuro. Incluso los negocios en la tienda fueron mejor, aparecieron nuevas ideas, deseos de desarrollarse y expandirse. ¿Sabes, Teresa?, le decía a su esposa por las noches, estoy pensando en abrir entrega de productos a domicilio. Ahora es muy actual, especialmente para la gente mayor. Y Nicolás ya es grande, puede ayudar después del colegio. Pero los mayores cambios ocurrieron en la relación entre Teresa y Nicolás. Al principio el niño se dirigía a ella con cuidado, por su nombre, tímido de un trato más cercano. Pero gradualmente, viendo su cuidado y amor sinceros, comenzó a acostumbrarse a la idea de que tenía una verdadera familia. El momento decisivo fue un caso que ocurrió un mes después del juicio. Nicolás se enfermó de un resfriado fuerte, aparentemente el estrés y las preocupaciones habían debilitado su inmunidad. La fiebre subió a 39 grados, comenzó una tos fuerte. Toda la noche Teresa no se apartó de su cama. Le ponía compresas, le daba medicinas y té caliente con miel, le leía cuentos con voz suave, le acariciaba la cabeza. Por la mañana la fiebre bajó y el niño se sintió mejor. Al abrir los ojos y ver junto a la cama a Teresa, que dormitaba en la silla, la llamó bajito. Mamá. Era la primera vez. Teresa despertó y lo miró. ¿Qué, hijo? Gracias por cuidarme toda la noche, susurró Nicolás. Gracias, mamá. Teresa lloró de felicidad. Esa simple palabra mamá significaba para ella más que cualquier premio o logro. Los asuntos del colegio también se fueron arreglando gradualmente. Teresa encontró un buen colegio cerca de casa, donde trataron a Nicolás con comprensión. La tutora de clase, María, era una pedagoga experimentada e inmediatamente entendió que el niño había sufrido un trauma serio. No se preocupe, le dijo a Teresa en la primera reunión. En nuestra clase hay un ambiente amistoso. Los niños aceptarán rápidamente a Nicolás. Y si surgen algunos problemas, los resolveremos sin duda. Efectivamente, los compañeros de clase trataron al nuevo con simpatía. Nicolás era un niño inteligente, asimilaba fácilmente el material y pronto los profesores notaron sus progresos. 3 meses después del juicio ocurrió un acontecimiento que nadie esperaba. Una de las tardes de otoño llamó Alba, pero esta vez su voz sonaba completamente diferente, cansada, perdida, llena de arrepentimiento y dolor. Íñigo, necesito hablar contigo, dijo sin las habituales pretensiones y agresividad. ¿Puedo ir? Tengo algo que contarte. ¿De qué hablar, Alba? Respondió Íñigo con recelo, intercambiando miradas con su esposa. De Nicolás. Y de lo que realmente pasaba en nuestra casa. Yo, me equivoqué. Me equivoqué mucho. En su voz se oían lágrimas, e Íñigo entendió que algo había cambiado seriamente. ¿Qué pasó? Antonio, nos separamos. Nos dejó hace 2 semanas. Alba lloró por el teléfono. También me pegaba a mí, Íñigo. Regularmente. Y a Catalina. Solo está empezando a andar, tiene solo 1 año, y él ya le gritaba, la empujaba cuando hacía algo mal o lloraba. Teresa se tapó la boca con la mano del horror. Así que la violencia en esa familia no se limitaba solo a Nicolás, también la niña pequeña había estado en peligro. ¿Por qué callaste antes?, preguntó Íñigo. ¿Por qué no dijiste la verdad en el juicio? Tenía miedo, admitió Alba. Amenazaba con que si se lo decía a alguien, nos mataría a mí y a los niños. Y también tenía miedo de perder a Catalina también.
Pensé que si lo confesaba todo, los servicios sociales me quitarían a ella también. ¿Y ahora qué? Ahora quiero pedir perdón. A ti, a Nicolás, a Teresa. Sé que actué terriblemente. Permití que ese hombre maltratara a mi hijo, y luego encima negué todo en el juicio, lo defendí. Íñigo guardó silencio largo rato, reflexionando sobre lo escuchado. Luego miró a su esposa. Teresa asintió, entendía que la decisión debía tomarla él, pero su mirada decía que apoyaría cualquier decisión suya. Ven, dijo finalmente Íñigo. Hablaremos. Pero te digo de entrada, Nicolás se queda con nosotros. Eso no se discute. Ni siquiera pido que me lo devuelvas, respondió Alba. Entiendo que con vosotros está mejor. Solo quiero pedir perdón. Y verlo. Lo echo mucho de menos. Alba llegó 3 días después. Realmente se veía mal, notablemente más delgada, con ojeras que mal disimulaba el maquillaje. En el brazo izquierdo llevaba escayola. Como se supo después, Antonio le había roto la muñeca durante la última pelea. A la pequeña Catalina la llevaba en brazos. La niña se parecía mucho a Nicolás a esa edad, el mismo cabello oscuro y ojos grandes. Pero a diferencia de su hermano, se veía tranquila y alegre, aparentemente había recibido menos trauma del trato con el padrastro. El encuentro tuvo lugar en el salón del piso de los Ruiz. Nicolás al principio se escondió en su habitación al oír la voz de su madre. Pero luego la curiosidad y, posiblemente, algunos sentimientos complejos pudieron más y se asomó cautelosamente por la puerta. «Hola, hijo», dijo Alba en voz baja, y en su voz había tanto dolor y arrepentimiento que hasta Teresa sintió compasión por esa mujer. «Hola, mamá», respondió Nicolás igual de bajo, pero no se atrevía a acercarse más. Permanecieron mucho tiempo en silencio, mirándose a través de la habitación. Luego Alba no aguantó y se echó a llorar. «Perdóname, Nicolás», decía entre lágrimas. «Perdóname por no protegerte. Por no creerte cuando trataste de contarme lo que él te hacía. Perdóname por ser una mala madre». Nicolás no sabía qué responder. El resentimiento, la curiosidad, la lástima y cierta sabiduría infantil luchaban en su alma. Se acercó lentamente y miró con interés a su hermanita. «Ha crecido», dijo. «Y es muy bonita». «Sí. Y no quiero que le pase lo mismo que a ti. Por eso dejé a Antonio. Aunque daba mucho miedo». «¿Y dónde vivís ahora?» «Por ahora con mi hermana Vera, en Almería. Pero es temporal. Estoy buscando trabajo, quiero alquilar un piso aparte, empezar todo de nuevo. Para Catalina y para mí». Íñigo y Teresa escuchaban en silencio su conversación, sin intervenir. Se veía que Alba se arrepentía sinceramente de lo hecho, pero también que entre ella y su hijo se extendía un abismo de dolor y desconfianza. «Nicolás se queda con nosotros», dijo finalmente Íñigo. «Aquí está su hogar, su familia. Pero si quieres, puedes verlo. A veces. ¿Y si él mismo lo quiere?» Nicolás se quedó pensativo. Luego inesperadamente para todos miró a Teresa. «Mamá, ¿puedo a veces encontrarme con mamá Alba?», preguntó. «Ella también es mi mamá. Y Catalina es mi hermanita». Teresa sintió cómo se le encogía el corazón de ternura hacia este niño. El hecho de que pidiera permiso precisamente a ella, y como la había llamado mamá en presencia de su madre biológica, decía mucho. «Por supuesto que puedes», sonrió. «Alba es tu madre biológica, y yo soy tu madre adoptiva. Puedes tener 2 madres, y eso es normal. Y Catalina es tu hermana, y siempre nos alegra verla». Alba miró agradecida a Teresa. En sus ojos se leía sorpresa genuina, evidentemente no esperaba tal comprensión y magnanimidad de una mujer que tenía todas las razones para odiarla. «Gracias», dijo en voz baja. «Sé que no merezco tal trato. Pero gracias».
La pequeña Catalina, mientras tanto, habituándose al ambiente, comenzó a interesarse por lo que la rodeaba. Extendía las manitas hacia un juguete colorido de la mesa, balbuceaba algo en su lenguaje infantil. Nicolás le tendió cuidadosamente el dedo, y la niña se agarró fuertemente a él. «Me recuerda», se sorprendió el niño. «Por supuesto que te recuerda», dijo Alba. «Eres su hermano mayor favorito». El encuentro duró unas 2 horas. Hablaron principalmente sobre cómo se construirían las relaciones en el futuro. Acordaron que Alba podía venir a ver a Nicolás cuando pudiera, llamar por teléfono. Nicolás también podía ir a visitarla a veces si quería, pero no por mucho tiempo y solo acompañado de algún adulto. «¿Y qué pasa con Antonio?», preguntó Íñigo antes de que Alba se preparara para irse. «No sé», respondió. «Después de que presenté denuncia a la policía por los golpes, desapareció. Dicen que se fue a otra ciudad. Tal vez sea mejor así». «¿Presentaste denuncia?». «Sí. Cuando me rompió el brazo, entendí que después solo podía ser peor. Que podía lastimar a Catalina. Llamé a la ambulancia, y los médicos registraron los golpes y me convencieron de dirigirme a la policía. Esto era importante, significaba que Antonio Serrano ahora estaba buscado y difícilmente podía representar una amenaza para los niños». Después de la partida de Alba en la casa de los Ruiz reinó durante mucho tiempo una atmósfera especial. Nicolás estaba pensativo y silencioso. Solo por la noche, cuando Teresa lo acostaba, habló de sus sentimientos. «Mamá, ¿soy malo por no querer vivir con mamá Alba?», preguntó. «¿Por qué malo? Tienes derecho a elegir dónde estás mejor. Es que ella es mi madre de verdad, y yo te quiero más a ti». Nicolás, Teresa se sentó al borde de la cama y tomó al niño de la mano. «El amor no es traición. Puedes querer tanto a Alba como a mí. De manera diferente, pero querer. Ella te dio la vida, pero no pudo protegerte. Yo no te di la vida, pero trato de darte amor y seguridad. Son tipos diferentes de maternidad. ¿Y no te molestas de que a veces me vea con ella?». «No, hijo. Quiero que seas feliz. Y para la felicidad a veces hay que perdonar y aceptar a las personas como son». Pasaron varios meses más. La vida de la familia Ruiz gradualmente entró en un cauce tranquilo. Nicolás estudiaba con éxito en el nuevo colegio, encontró amigos, se inscribió en un club de aeromodelismo. Los moratones hacía mucho que habían sanado, las pesadillas nocturnas se volvieron cada vez más raras. Alejandro creció y se convirtió en una verdadera fuente de alegría para toda la familia. A los 8 meses ya se sentaba con seguridad, trataba de ponerse de pie agarrándose de los muebles y exploraba activamente el mundo a su alrededor. Especialmente le alegraba la comunicación con el hermano mayor. Cuando Nicolás volvía del colegio, el bebé balbuceaba contento y le tendía las manitas. «Papá, mira, ya casi dice mi nombre». Se emocionaba Nicolás, jugando con su hermanito. «¿Oyes? Nico, Nico». Íñigo realmente se volvió más exitoso en los negocios. La idea de la entrega de productos resultó muy acertada. Contrató 2 ayudantes, compró una pequeña furgoneta y ahora su tienda Verduras Frescas no solo atendía a los clientes que venían al local, sino que también repartía productos a domicilio. «¿Sabes, Teresa?», le decía a su esposa por las noches, «creo que pronto podremos pedir una hipoteca y comprar un piso más grande. De 3 habitaciones, para que cada niño tenga su cuarto». Teresa también se encontró a sí misma en el nuevo papel de madre de 2 hijos. Obtuvo preparación profesional adicional, teniendo diploma de instituto pedagógico. Teresa mejoró su cualificación en el programa Psicología Infantil en cursos por correspondencia y comenzó a trabajar de consultora con familias que tenían problemas con niños. Su propia experiencia ayudando a un niño traumatizado resultó muy valiosa. Alba realmente arregló su vida. Encontró trabajo como vendedora en una librería en Almería, alquiló un pequeño piso de 1 habitación.
Una vez cada 1 o 2 meses venía a visitar a Nicolás, a veces traía a Catalina con ella. Las relaciones entre los exesposos gradualmente se normalizaron. La rabia y los reproches mutuos quedaron en el pasado, en su lugar llegó la comprensión mutua y el cuidado común por el bienestar de los niños. «Sabes», decía una vez Alba a Teresa, cuando se sentaban en la cocina y observaban cómo Nicolás jugaba con Catalina de año y medio y el pequeño Alejandro, «te envidio». «¿Qué?», se sorprendió Teresa. «Que hayas podido convertirte en una verdadera madre para Nicolás. Mejor madre de lo que yo fui». «No digas eso, Alba. Tú lo pariste, lo llevaste en el vientre, lo criaste los primeros 8 años de su vida. Tú le diste la vida. Simplemente después se dio una situación muy difícil de la que no encontraste salida». «¿Situación difícil?», sonrió amargamente Alba. «Permití que un hombre extraño torturara a mi hijo. Le quité a su padre. Mentí en el juicio, defendiendo al que hacía daño a mi hijo. Eso no es una situación difícil, es traición del deber materno». Teresa no sabía qué responder. En las palabras de Alba había una verdad amarga, pero veía cómo sufría esa mujer y no quería agravar sus sufrimientos. «Lo principal es que ahora todo ha cambiado», dijo suavemente. «Nicolás está sano y feliz. Catalina tiene una madre que la protege y la ama. Todos nosotros tenemos la oportunidad de empezar una nueva vida». Y realmente, la vida comenzaba de nuevo. Íñigo cada día se volvía un empresario más seguro de sí mismo. Su negocio se expandía, incluso pensaba en abrir una segunda tienda en otro barrio de la ciudad. Teresa se interesaba cada vez más por la psicología y comenzó a considerar la posibilidad de obtener educación superior en esta área. El trabajo con familias le traía no solo ingresos adicionales, sino también satisfacción moral. «Tal vez me inscriba en la universidad en la modalidad a distancia», reflexionaba en voz alta. «Quiero ayudar a familias como la nuestra. A niños que han sufrido violencia». Al final del primer año de vida en común en la familia Ruiz se establecieron nuevas tradiciones especiales. Los sábados obligatoriamente pasaban tiempo todos juntos, iban al parque, salían de la ciudad, visitaban eventos infantiles. Nicolás ayudaba con gusto a los padres a cuidar de Alejandro, que al año ya daba sus primeros pasos inseguros y con entusiasmo se dirigía hacia el hermano mayor. Los domingos tenían día de hombres. Íñigo se ocupaba con Nicolás de asuntos prácticos, juntos arreglaban cosas rotas, hacían estantes y cajones, y con la llegada de la primavera planeaban hacer casitas para pájaros. «Papá, ¿me enseñarás a conducir cuando crezca?», preguntaba Nicolás, observando cómo su padre reparaba un taburete. «Por supuesto, hijo. Te enseñaré a conducir y te mostraré nuestro negocio familiar. Tal vez tú también te conviertas en empresario». Teresa se inscribió en cursos especiales para padres de niños que habían sufrido trauma. Quería entender aún mejor las necesidades de Nicolás, ayudarlo a olvidar definitivamente su pasado traumático y convertirse en un adolescente seguro de sí mismo. «Mamá, ¿por qué eres tan paciente?», preguntó una vez Nicolás, cuando ella una vez más lo ayudó con una tarea difícil de matemáticas. «¿Y tiene sentido ser impaciente?», sonrió Teresa. «La ira y la irritación no ayudan a nadie. Pero el amor y la comprensión hacen milagros. Mamá Alba me decía que las madrastras suelen ser malvadas. Como en los cuentos de Cenicienta. En la vida no todo es como en los cuentos, hijo. En la vida las personas eligen cómo ser. Y yo elegí quererte y cuidarte. Y yo elegí quererte también. Y a papá. Y a Alejandro. Y hasta a mamá Alba con Catalina». Estas simples palabras valían todas las dificultades vividas y las noches sin dormir. Especialmente conmovedoras eran las relaciones entre Nicolás y el pequeño Alejandro. El hermano mayor adoraba al menor, lo ayudaba a comer, jugaba con él, le leía libros infantiles, lo protegía de cualquier peligro, incluso imaginario.
Y Alejandro le correspondía con total confianza y amor ilimitado. Mira, mamá, ya casi camina solo. Se emocionaba Nicolás, sosteniendo a su hermano de la mano. Y pronto hablará. Le enseñaré a decir Nicolás. Eres el mejor hermano mayor del mundo, decía Teresa, observando esta escena. Nicolás florecía literalmente ante los ojos. Desapareció el recelo en el comportamiento, pasaron los miedos y las pesadillas nocturnas. Se volvió más abierto, comunicativo, comenzó a traer amigos del colegio a casa. Estudiaba bien, especialmente se le daban las ciencias exactas. En primavera ocurrió otro acontecimiento importante en la vida de la familia. Alba conoció a una buena persona, un profesor de matemáticas llamado Pedro Navarro. Era un hombre tranquilo e intelectual de unos 40 años que trabajaba en el mismo colegio donde antes estudiaba Nicolás. Es muy bueno, contaba Alba durante una de sus visitas. Trata a Catalina como a una hija propia. Y siempre pregunta por Nicolás. Dice que le gustaría conocerlo, si el niño no se opone. Nicolás recibió esta noticia con calma e incluso con cierta curiosidad. ¿Y no me obligará a mudarme con ellos?, preguntó. No, por supuesto. Entiende que tu hogar está aquí, con papá y Teresa. Simplemente le gustaría ser tu amigo. Entonces podemos conocernos. El encuentro con Pedro Navarro fue muy bien. Realmente resultó ser un hombre bondadoso y comprensivo que no trataba de hacer el papel de padre de Nicolás, sino que simplemente lo trataba como a un buen conocido. Escuché que te gusta el aeromodelismo, le dijo al niño. Tengo varios libros interesantes sobre historia de la aviación. Si quieres, te los puedo regalar. Gradualmente las relaciones entre todos los miembros de esta familia grande y compleja se arreglaron. Los niños crecían sabiendo que tenían muchos adultos que los querían y estaban listos a protegerlos. Y los adultos entendían que lo principal en las relaciones familiares no son los vínculos formales, sino el amor, la comprensión y la disposición a apoyarse mutuamente. En mayo, cuando Nicolás cumplió 12 años, organizaron una gran fiesta familiar. Se reunieron todos, Íñigo y Teresa con el pequeño Alejandro, Alba con Catalina y Pedro, incluso Víctor Romero, que se había convertido en una persona casi familiar para la familia. Pide un deseo y sopla las velas, dijo Teresa cuando trajeron la tarta con 12 velas. Nicolás cerró los ojos, se concentró y con un soplo apagó todas las velas. ¿Qué pediste?, preguntó Catalina, que a los 2 años ya era una niña muy curiosa. Es secreto, sonrió Nicolás. Pero te diré solo a ti, pedí que nuestra gran familia siempre sea unida y feliz. En verano ocurrió un acontecimiento que puso el punto final definitivo en la larga y dolorosa historia de la familia Ruiz. Desde Almería llegó la noticia de que Antonio Serrano había sido arrestado en una ciudad vecina por agredir a su nueva compañera. Casi la mata, contaba Alba por teléfono. La golpeó hasta que perdió el conocimiento. Menos mal que los vecinos llamaron a la ambulancia y a la policía. Ahora le espera una condena seria. ¿Cómo están tú y Catalina?, preguntó Íñigo. Todo bien. Catalina crece como una niña tranquila y alegre. Pedro la adoptó oficialmente, ahora lleva su apellido. ¿Y sabes qué? Se parece mucho a Nicolás cuando tenía su edad. Los mismos ojos, el mismo carácter. Realmente, cuando Alba trajo a Catalina la vez siguiente, todos notaron el parecido sorprendente entre el hermano y la hermana. La niña de 2 años era vivaz y curiosa, completamente diferente a la criatura asustada en la que podría haberse convertido un niño en la familia de Serrano. Catalina ya hablaba bien e iba sin miedo hacia Nicolás, que pacientemente jugaba con ella, le mostraba juguetes, le leía libros infantiles. Lo llamaba Nico y evidentemente lo consideraba la persona más importante después de mamá y Pedro. Nico, cuando crezca, ¿viviré contigo?, preguntaba. Tú vivirás con mamá y papá Pedro, le explicaba Nicolás. Y a mí vendrás de visita.
Y yo iré a visitarte. Teresa observaba esta escena y pensaba en lo sorprendente que es la vida. Año y medio atrás no podía imaginar que en su familia habría dos niños, su hijo biológico Alejandro y el hijo adoptivo Nicolás. Pero ahora esto parecía natural y correcto. Los niños crecían sabiendo que tenían una familia que los amaba, que los adultos los protegerían. ¿Y no era este el sentido principal de la familia? Al final del verano Íñigo realmente abrió la segunda tienda y la familia se mudó a un espacioso piso de 3 habitaciones. Cada niño tuvo su propia habitación y Teresa un pequeño despacho donde recibía clientes y se preparaba para ingresar a la universidad. Teresa reflexionó. A pesar de todas las dificultades vividas, su vida había resultado bien. Nicolás se había transformado de un niño asustado y traumatizado en un adolescente seguro de sí mismo. Alba había encontrado fuerzas para salir de una relación tóxica y construir una nueva familia sana. Incluso la pequeña Catalina había recibido la oportunidad de crecer en una atmósfera de amor y seguridad. Y la vida le había enseñado que la familia no son solo vínculos de sangre y documentos oficiales. La familia son personas que están dispuestas a apoyarse mutuamente en momentos difíciles, perdonar errores del pasado, proteger al débil y compartir la alegría. Y si se piensa, esa nota con letra infantil encontrada bajo el asiento del coche realmente había cambiado sus vidas. Pero las había cambiado para mejor. Porque llevó a que cada uno encontrara su lugar en este mundo, recibiera lo que le era necesario, seguridad, comprensión, perdón y la oportunidad de empezar todo de nuevo. No se lo digas a nadie, es nuestro secreto, estaba escrito en aquel trozo de papel de hace tiempo. Pero ahora en su gran familia no quedaban secretos. Solo había corazones abiertos, listos para amar, perdonar y proteger. Y este era el secreto más importante de una familia verdaderamente feliz, un secreto que ya no había que esconder de miradas ajenas.